Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Javerín Tobim. Estamos en el Kabbalat Shabbat, celebrando que comenzó el Shabbat, el día santo, el día de reposo para todos nosotros, que nos dio el Señor, y para adorarlo y alabar su nombre, y estar en comunión con Él, y entre amigos, entre hermanos. Vamos a compartir ahora la reflexión del día de hoy. Primero le cuento a todos aquellos amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes, que si quieren sumarse a nuestra comunidad o hacer sugerencias o comentarios, lo pueden hacer vía mail, escribiéndonos a comunidadjaverientobim@gmail.com. También pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube para ver todos los videos que allí tenemos subidos. Nuestro canal es Comunidad Javerín Tobim. Bueno, la reflexión que vamos a hablar hoy, les voy a dar primero la temática. Vamos a analizar una batalla épica, probablemente una de las más importantes de la historia de la humanidad, por lo milagroso y sobrenatural en cómo se dio, muy conocida por todos. Hoy vamos a ir viendo prácticamente pasaje por pasaje de ese capítulo para desmenuzarlo y ver la riqueza que hay en el contenido de esa batalla como mensaje espiritual. Vamos a hablar entonces de lo que fue la batalla en la cual David vence a Goliat. ¿Sí? La reflexión de hoy se titula De espectador a protagonista. Y ese es el mensaje que hoy nos va a dar el Señor. Cómo transformarnos de espectadores a protagonistas en esta vida espiritual y en este propósito y llamado que todos tenemos, en particular y como comunidad. Dijimos que esta fue una batalla épica por cómo se dio de manera sobrenatural. Una pelea que transformó a un simple y despreciado pastorcito de ovejas en el gran rey de Israel, después de Yeshua, obviamente. Una lucha que cambió el destino de una nación y fue a su vez un enfrentamiento que convirtió a un anónimo jovencito, despreciado aún por su propio padre, por sus propios hermanos, y lo transformó en un protagonista del reino de Dios. Entonces, vamos a ir a la palabra. Les cuento que esta historia muy conocida se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 54. Y es exactamente la historia en que, como dijimos, David mata a Goliat. Primero tenemos que recordar que Samuel, el profeta Samuel, había ungido a David, como cuando era un pastorcito, un jovencito, en el futuro rey de Israel. Pero sin embargo, fue Goliat quien promocionó y catapultó a David a un destino de gloria. Entonces vamos a ver a través de esta historia como tanto vos y yo, cuando decidimos enfrentar a los gigantes. ¿Y cuáles son los gigantes? Nosotros quizás no tenemos que enfrentar un Goliat que mide como 3 metros, pero sí tenemos el gigante de la enfermedad, que a veces tenemos que enfrentar, que nos ataca la salud. En el trabajo puede ser el desempleo, que es un gigante que nos ataca. Puede ser la familia, problemas familiares, problemas con los hijos, hijos que no quieren aceptar al Señor o que son rebeldes, parientes que no quieren aceptar al Señor, o aún problemas ministeriales, desánimo cuando tengo que hacer la obra del Señor, conflictos con un líder, conflictos con un hermano. Todos esos son gigantes que tenemos que enfrentar. De la mano del Señor, lo que tenemos que ver es que en realidad estas son oportunidades que Dios nos presenta para glorificarse. La idea consiste entonces en transformar una debilidad o un ataque en fortaleza. Eso es exactamente lo que hizo David. Vamos a ir ahora sí de lleno a la palabra del Señor. Dijimos que estamos entonces en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 54, y vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 3. Yo voy a compartir la palabra como siempre lo hago desde la versión BTX, que es una versión bastante literal a los textos originales, y dice así, versículo 1. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Danim. Versículo 2. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá y dispusieron batalla contra los filisteos. Versículo 3. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina y los de Israel al otro lado sobre otra colina, y el valle estaba entre ellos. Vamos a empezar a desmenuzar un poco esta historia versículo por versículo. Dice el primer versículo: los filisteos reunieron sus tropas para la guerra. ¿Y por qué hicieron ello?
volvieron a reunirse, porque el enemigo no descansa. Así como Dios no descansa nunca, el enemigo tampoco. Entonces, tenemos que saber que el enemigo y sus huestes de maldad siempre van a tratar de reagruparse para volvernos a atacar. Por eso la palabra dice, entre otras cosas, es que esté firme, cuide que no caiga. Si bien tenemos en el momento de la vida espiritual muchos momentos de gozo, tenemos un Shabbat que Dios nos da para descansar, tenemos que estar siempre alertas, porque el enemigo no descansa. En el versículo 2, la palabra dice que el pueblo de Israel, como sabían esto, deciden hacerle frente. No deciden esperar, deciden hacerle frente. Ahora, ¿cuál es la gran noticia en todo esto? Porque uno dice, pero vivimos en guerra todo el tiempo. Sí, pero la gran noticia es que nosotros, como hijos del Señor, vamos de la mano de Todopoderoso, de lo que en hebreo se llama Adonai Tsebaot, el Dios de los ejércitos, el que jamás perdió una batalla y tampoco la va a perder. Nosotros vamos con él. David sabía en quién había confiado, por eso se anima a enfrentar a semejante gigante. El Salmo 121, versículo 4, dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Ese es nuestro guardián, el Dios de Israel, que no se duerme ni descansa, siempre está al cuidado nuestro. Por eso no hay que temer. Por más gigante que enfrentemos, sabemos que vamos de mano del más victorioso. Bien, vamos a seguir avanzando. Versículos 4 al 10 en este caso. Y de entre el campamento de los filisteos salió un retador llamado Goliat de Gat, cuya altura era 6 codos y un palmo, llevaba un yelmo de bronce en la cabeza e iba vestido con una cuata de malla de bronce que pesaba 5000 siclos. Versículo 6. Sobre sus piernas llevaban grebas de hierro y una jabalina de bronce entre sus hombros. 7. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedores y la punta de su lanza tenía 600 siclos de hierro y el escudero iba delante de él. Versículo 8. Y se paró y gritó a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿por qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros hebreos de Saúl? Escogeos un varón que venga contra mí. Versículo 9. Si es capaz de guerrear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros esclavos y como esclavos nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo desafío al ejército de Israel, dadme un varón que luche contra mí. Bien, notamos aquí entonces que siempre el enemigo lo que va a hacer es intentar, y esa es su estrategia y su hueste de maldad, intimidarte y desafiarte, que te sientas chiquitito. Esa es parte de su estrategia. Entonces, volvemos. Nosotros no tenemos que enfrentar quizás un enemigo como David, como Goliat, enorme, con tanta armadura, pero sí otro tipo de gigantes. Por ejemplo, una enfermedad grave, una crisis económica, hijos que no aceptan a Yeshua. ¿Cuál es el mensaje que el enemigo nos quiere dar al poner este tipo de gigantes? Esta prueba jamás la vas a poder vencer. Y piensen en su vida concreta. Siempre hay uno, dos o más gigantes que se nos presentan y parecerían que no podemos, no hay manera. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, no es con fuerza ni con ejército, sino con tu Ruach HaKodesh, con tu Santo Espíritu. Desde lo natural, hay enemigos que se van a presentar en nuestra vida, que no vamos a poder vencerlos, pero sí vamos a poder de la mano del Señor y del Ruach HaKodesh que Él nos dio. Vamos al versículo 11. Cuando Saúl y todos los de Israel oyeron las palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron mucho temor. Y esto es algo común también. Cuando el enemigo intimide, muchos de los hijos de Dios van a tener miedo, van a tener pánico. Y eso es una estrategia que usa el enemigo. Por eso también la palabra dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti, si estás tomado del Señor, no te llegarán. Por eso es importante estar llenos de la presencia de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. Porque eso es lo que nos da la garantía de que vamos a vencer. Y el perfecto amor que echa fuera, el temor. Acá les agarró miedo. La forma de combatir el miedo es con el amor del Señor. Llenanos del amor del Señor. Vamos a ir ahora al versículo 32. Y este es el versículo clave de toda la reflexión del día de hoy. Ahora vamos a notar por qué. Versículo 32 dice, y David dijo a Saúl, no desfallezca el corazón de ningún hombre por causa de él, tu siervo irá
y peleará contra el filisteo. Aquí David decidió transformarse de espectador en protagonista. Él dijo, yo voy. Él conocía en qué Dios confiaba. Yo voy a ir y voy a enfrentar a ese enemigo, a ese gigante. Eso es lo que Dios nos pide. Es lo mismo cuando Isaías decía, heme aquí, envíame a mí. De nada sirve que yo me esté congregando 2 horas en un Zoom, que lea de vez en cuando la palabra, si después no voy a predicarle a nadie, si no tengo un momento de intimidad todos los días con el Señor, si no congrego regularmente, no sirve de nada, soy un espectador. Yo tengo que ser protagonista. Por eso él logró el título de Rey de Israel. Recordemos que todos nosotros somos reyes y sacerdotes, ya tenemos ese título. Por lo tanto, tenemos que ponernos en una acción de guerreros, de protagonistas, no de espectadores. El espectador queda muerto de miedo en la trinchera y no hace historia. El que hace historia es el que toma el escudo, la batalla, que es la palabra del Señor, y va al frente. La palabra dice que David corrió a la línea de batalla con Goliat. La guerra se gana en el campo de batalla, no en la trinchera. Vamos a establecer aquí entonces un principio bíblico. Los gigantes que enfrentes en la vida no son obstáculos, sino oportunidades para que el Señor se manifieste de manera sobrenatural a tu favor. Lo que vos estás viviendo hoy, que te parece un gran gigante, como nombramos antes, problema de salud, problema de trabajo, problema con los parientes, en realidad son oportunidades que Dios permite que pasen para llevarnos a un nuevo nivel, para avanzar, para crecer. Goliat catapultó a David directamente al reinado de Israel. Versículo 33. Pero Saúl respondió a David, no podrás ir contra este filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Cuando decidas seguir al Señor, vas a escuchar muchas voces que te van a querer desalentar. Pero ¿en dónde estás congregando? ¿Te metiste en una secta? ¿Vos no sos calificado para esto? Vos tenés que escuchar a la voz del Señor. Hemos tenido una reflexión acá que se llamaba voces. Hay que tener mucho cuidado y discernir a quién uno escucha. Y de hecho, lo vamos a ver en Mateo, si te acompañan, capítulo 17, versículo 5, y dice la palabra lo siguiente, mientras él aún hablaba, y está hablando de Yeshua, una nube lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. A Yeshua tenemos que escuchar. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Nosotros tenemos que acostumbrarnos y discernir y buscar escuchar la voz del Señor. Y allí es donde tenemos que obedecer. Vamos a seguir con el capítulo de David y Goliat. En este caso vamos a ver del versículo 34 al 37. Pero David respondió a Saúl, tu siervo es pastor de las ovejas de su padre, y si viene un león o un oso y se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él y lo apaleo y se lo quito de la boca, y si me ataca lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Versículo 36. Sea león o sea oso, tu siervo lo ha matado, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Versículo 37. Y añadió David, Adonai, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, ve y Adonai sea contigo. ¿Qué notamos en estos pasajes? Del versículo 34 al 37. David está diciendo, yo fui entrenado y fui apartado por el Señor. Fui entrenado en la intimidad, nadie lo veía, pero Dios me separó y me preparó y me capacitó peleando con osos y leones. Yo sé pelear contra ellos. A mí no me vieron, porque yo lo sé hacer, a mí Dios me preparó. Eso es lo que hacemos en Jabrín. ¿Qué estamos haciendo ahora? Dios nos separa en un Shabbat a un grupo de amigos, de hermanos, nos entrena, nos capacita para la guerra, para que después en la vida cotidiana podemos enfrentar a cualquier tipo de gigante y decir, yo ya sé pelear con osos y leones. A mí no me va a cobardar este gigantón. ¿Cuáles son los gigantones? Volvemos a lo mismo. Enfermedad, falta de trabajo, familia que no quiere aceptar al Señor. Esos son nuestros gigantes. Entonces, el Señor, en su amor, cada semana nos capacita
nos entrena para que salgamos victoriosos en la batalla. Si yo tuviera que definir a Haverim Tovim, que quiere decir buenos amigos, además de ser una comunidad judío-mesiánica, es, y se lo he dicho a más de uno, un centro de entrenamiento de guerreros y guerreras de Adonai. Eso somos. Dios cada semana nos entrena para después prepararnos a nosotros victoriosos y que seamos testimonio para que otra gente se acerque al Mesías y sepa también cómo combatir en la vida, con las armas espirituales que el Señor nos da. Eso es simbólicamente los osos y leones con los cuales David peleaba en lo privado. No lo veía nadie, solo el Señor. ¿Él qué hacía? Él peleaba con osos y leones y adoraba al Señor. Tocaba el arpa. Eso hacemos cada viernes nosotros, para después utilizarlo en la vida cotidiana. Si no, no tiene sentido. Por eso David no tuvo miedo en ser protagonista. Él pasó de espectador, yo sé guerrear. Eso mismo hace el Señor con nosotros. Yo ya aprendí. En cada cabalata a mí me están entrenando. Cuando viene la enfermedad, cuando viene, tengo que usar esas armas, yo ya sé guerrear. Y eso es lo que acerca luego a los demás al Señor. Mi testimonio, mis hechos, no lo que digo nada más. Los hechos, por eso hay un libro de hechos. Vamos a seguir. Versículo 38 y 39. Y Saúl hizo vestir a David con sus propias vestiduras y le puso un yelmo de bronce en su cabeza y lo armó con una coraza. Y sobre la armadura le ciñó su propia espada. David intentó andar porque nunca había hecho la prueba. Luego dijo David a Saúl, con esto no puedo andar porque no estoy entrenado. Y David echó de sí aquellas cosas y tomando su callado, tomó allí esas cosas. ¿Qué pasó con David? David estaba acostumbrado a pelear como Dios lo había capacitado. Él usó la honda, él sabía usar, agarraba a los leones de la quijada. Saúl quiere que lo haga a su manera. Y David dice, yo no sé hacerlo de esa manera. Yo no sé con esta armadura. ¿Qué quiere decir esto? No tenés que copiar a nadie. Vos tenés que usar lo que Dios te capacitó a vos y a tu estilo. Porque el trato con Dios es personal. Por eso es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios sabe cómo tratar a cada uno. ¿Sí? La palabra es una, pero Dios tiene un trato personal. Así como te capacitó y vos entendiste que es de Dios, así lo tenés que hacer. Porque si vos querés copiar el modelo de otro, a vos no te va a servir. La armadura de Saúl le servía a Saúl, pero no a David. David había sido entrenado de otra manera, que era mucho más efectiva para él. Vamos al versículo 40. Versículo 40. Y tomando su cayado en la mano, escogió 5 cantos del arroyo, se los echó al zurrón, al saco pastoril que llevaba, y honda en mano se acercó al filisteo. ¿Qué está haciendo acá David? Está escogiendo su armamento. Va a enfrentar a Goliat, dice, estas son las armas que yo necesito. ¿Cuáles son en nuestro caso? Tenemos que ser expertos en cómo usarla. Oración, alabanza, adoración, ayuno, palabra del Señor, escudriñar la palabra. Tenemos que ser expertos en cómo utilizar las armas para enfrentar a cualquier gigante. Por eso nos entrenamos cada semana. Versículo 42 al 44. Cuando el filisteo miró en derredor y vio a David, lo despreció porque era un mozalbete rubio y bien parecido. Y el filisteo preguntó a David, ¿soy yo acaso un perro para que venga a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David invocando a su Dios. Y el filisteo dijo a David, ven a mí, que daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. ¿Qué hace acá el enemigo? Goliat, en este caso el gigante. Utiliza estas estrategias y pensá cuántas veces el enemigo lo hace con tu vida o con la mía. Lo despreció, lo maldijo, lo intimidó. Esas son estrategias para bajar tu autoestima. Cuando vos sabés que vas de mano del victorioso, que no pierde ninguna batalla, por más de que te digan lo que te digan, no te van a poder intimidar. Porque vos vas de la mano del Todopoderoso, que es quien te cuida. David ni le hizo caso a lo que le dijo, no lo escuchó. Volvemos a lo mismo. Esta es la voz de mi hijo amado, Yeshua, en que tengo complacencia, a él oíd. David sabía quién era su Dios, quién era su Mesías. No le importaba lo que el otro le iba a decir. Versículos 45 y 46. Entonces David respondió al filisteo, y aquí vemos la seguridad que él tenía en conocer a su Dios.
Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Adonai Sebaot, el Dios de los ejércitos, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy Adonai te entregará mi mano, y yo te heriré y te cortaré la cabeza, y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Elohim en Israel. El primero, conocía muy bien quién era su Dios, quién le iba a dar la victoria, y además, él está diciendo, en todo Israel se va a saber. Esto va a ser un gran testimonio para muchos. Cuando el Señor permite que llegue un gigante a tu vida, volvemos a lo mismo, sea salud, problema de salud, problema económico, problema familiar, y vos te parás y pasás a ser protagonista, pues yo confío en el Dios a quien conozco, y Dios te da la victoria, eso es un testimonio impactante para todos los que te rodean. Eso hace que mucha gente comience a creer en el Señor. Si vos te quedás en la chinchera y lo único que haces es 2 horas en un Zoom y oro de vez en cuando tengo tiempo, ¿de qué Dios van a creer los demás? Nosotros tenemos un Dios grande y tenemos que demostrar que Dios es grande. Eso lo hacemos en el campo de batalla. Versículos 48 al 52. Y el filisteo se levantó y fue al encuentro de David, y metiendo David su mano en el zurrón, sacó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en su frente, y él cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 51. Y corrió David poniéndose de pie sobre el filisteo, tomó su espada, lo sacó de su vaina y lo mató, y con ella le cortó la cabeza. Y los filisteos vieron que su paladín había muerto y huyeron. ¿Qué quiere decir que le cortó la cabeza? Victoria total. En la antigüedad, cuando se combatía un ejército enemigo, cuando se le cortaba la cabeza al rey, estaba decretada la victoria total. Eso es lo que mostró David. Nunca más este Goliat. Se terminó. Le corto la cabeza. Y después lo exhibía, ya lo vamos a ver, como un trofeo. Versículo 52. Entonces los hombres de Israel y Judá se levantaron, gritaron y persiguieron al filisteo hasta llegar a Gat y a las puertas de Cron. Y los caídos de entre los filisteos yacían en el camino de Saraim hasta Gat y hasta Ecrón. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo que está atemorizado, que no salían de sus trincheras, cuando ven que David vence al gigante, lo empiezan a seguir. Él tiene la unción. Adonai está con él. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar como hijos de Dios. ¿Vos querés que tu pariente se convierta al Señor? ¿Que acepte a Yeshua? Tiene que ver que Dios está con vos. ¿Cómo lo va a ver? Cuando Dios se glorifica. Si vos clamás en oración y empezás a solucionar temas que parecen imposibles de la mano del Señor, que para Dios no hay nada imposible, los demás te van a seguir. Yo quiero al Dios que te está ayudando a vos. Eso es lo que hacen ellos. Dios está con David, vamos todos, y derrotan a todos los filisteos. Lo que hasta hace 20 minutos parecía imposible, la unción de Dios lo permite. Versículo 53. Y los hijos de Israel se volvieron a perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Los siguen y derrotan a todos. La unción de uno contagió a todos los demás. Eso es lo que tenés que generar en tu trabajo, en tu familia, cuando vas a una fiesta que te invitan, la presencia de Dios. Que digan, yo quiero lo que tiene esa persona. Yo me acuerdo, les voy a contar un testimonio, cuando empecé en el camino del Señor, hace ya 18 años atrás, estaba muy medicado, había pasado un pozo depresivo muy fuerte, y me acuerdo que fui a una reunión que me habían invitado por primera vez, yo nunca había estado en una reunión de gente cristiana en ese momento, y la líder que me había invitado de una iglesia, que me invitaron porque había conocido una chica creyente y fui a ver qué onda, como empezamos muchos de nosotros. Y me acuerdo que la líder estaba siempre sonriente, y irradiaba luz, era difícil de explicar, irradiaba alegría. Y yo estaba haciendo con una chica en ese momento que era apartada, me estaba hablando del Señor de a poco, y le digo, yo quiero lo que tiene ella, no sé cómo hace, pero yo quiero eso. Y me explicó que eso era presencia de Dios. Lo entendí después con el tiempo, y en charlas que tuve en persona, y era una persona muy del Señor, que conocía mucho de la palabra, pero irradiaba luz. Esto pasa acá con David. El pueblo ve una gran victoria, dice, vamos a seguirlo, nosotros queremos lo que hizo él.
Bien, versículos 54. Y ya es el último de este capítulo. Y tomó David, que es lo que dijimos antes, la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su propia tienda. Él exhibió la cabeza como un trofeo. ¿Qué quiere decir? Vos no vas a tener la cabeza de un gigante colgada en una vitrina en tu dormitorio, pero sí vas a tener como testimonio haber logrado el trabajo que tanto querías, que una persona que en tu familia tenía una enfermedad quizás que nadie podía curar, se curó por el poder de Dios, un pariente que estaba durísimo en el Señor y de repente lo acepta. Esos son tus trofeos. Eso es lo que Dios va a exhibir como tu victoria otorgada por Él. Y eso va a hacer que tu testimonio crezca y que otros, a través tuyo, también quieran acercarse al Señor. Entonces, amigos, ya para ir yendo a las conclusiones finales de la reflexión de hoy. Dios nos llama a avanzar en fe. Nosotros no estamos llamados a retroceder. De hecho, la palabra dice que retrocediera no agradará a mi alma. Nosotros somos guerreros y guerreras del Señor. A eso somos llamados. Y tenemos que avanzar en fe para expandir el territorio. No tenemos que tenerle miedo al enemigo. El enemigo, con la presencia de Dios, no tiene que tener miedo a nosotros. Es al revés. El enemigo huye ante la presencia de Dios. Es un cobarde. Es un mentiroso. Nosotros vamos con la verdad y con la luz del Señor. Eso lo tenemos que exhibir. Y además, con el poder de Dios, enfrentar a los gigantes que se vayan presentando. Porque te doy una noticia, dijimos que vivimos en guerra. Goliat, David lo venció, pero después aparecieron 4 gigantes más que tuvieron que vencer. Y esto es así. En el mundo tendréis aflicción. Va a haber muchos momentos de gozo, muchos momentos de paz, pero vivimos en guerra. Ahora, cada gigante que vos vas venciendo te sube de nivel. Y hace que no solo vos, sino que la gente que te rodea vea la obra maravillosa que Dios está haciendo en tu vida. Y para terminar con el concepto principal de esta reflexión, estamos llamados a ser espectadores, protagonistas y no espectadores. Cada vez que tenés la oportunidad de ir a un evento de evangelismo, cada vez que Dios te da la posibilidad de ofrendar, de diezmar, de participar en un Zoom, de participar en una reunión, tenés que estar. Tenés que estar, porque ¿quién te dio la vida? Cuando yo pongo otra cosa antes que el Señor, eso se llama idolatría. Idolatría no es solamente la estatuita que usa la gente católica o otros credos. Todo lo que yo antepongo antes que el Señor es idolatría. Entonces, llegó el tiempo de transformarnos y prepararnos para ser protagonistas y no espectadores. Bueno, gracias por haber compartido esta reflexión con todos nosotros. A los amigos y hermanos que se quieran comunicar con nuestra comunidad o sumarse a ella, lo pueden hacer a comunidadjabrintobim@gmail.com por mail. También pueden suscribirse gratuitamente en nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos. El canal es Comunidad Jabrín Tobim. Fueron ustedes muy amables. Nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos.